Por otro lado, los escritores sagrados van a presentar imágenes de Dios en las Sagradas Escrituras, retratos de Dios, a lo mejor no un retrato pintado, pero sí un retrato hablado, y muestra como imagen de Dios, lo representa con imágenes habladas. Así, por ejemplo, vemos que se le atribuye a Dios ojos, Amós 9:4, manos, Amós 9:2, dedos, Deuteronomio 9:10, brazos, Jeremías 27:5, pies, Nahum 1:3, cara y espalda, Éxodo 33:23, boca, Jeremías 9:11, narices, Salmo 18:16, labios y lengua, Isaías 30:27. De Dios se dice que habla, Levítico 4:1, que grita, Levítico 1:1, escucha, Génesis 17:20, mira, Génesis 6:12, ríe, Salmo 2:4, camina, Malaquías 1:3, duerme, Salmo 44:24, modela como un alfarero el cuerpo del hombre y le sopla el aliento vital, Génesis 2:7. Se atribuyen a Dios los sentimientos y pasiones de hombre, la complacencia, Jeremías 9:23, la alegría, Sofonías 3:17, el disgusto, Levítico 20:23, los celos, Éxodo 20:5, y el arrepentimiento, Génesis 6:6. Todo esto se le atribuye a Dios en el Antiguo Testamento. Es un retrato hablado de Dios. Queramos o no queramos, la Biblia presenta imagen. Dios, lo sabemos bien, es invisible, es espíritu, pero el retrato hablado que nos presenta la Biblia en el Antiguo Testamento nos muestra que el ser humano jamás puede pensar en un Dios sin tener una idea de Él, y lo imaginamos como podamos representarlo mejor, que es a través de su imagen, que es el hombre. Por eso la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso está en Génesis 1:26 y siguiente. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Entonces Dios hace al hombre a su imagen. El hombre representa a Dios de esa manera, sea literalmente. Lo está haciendo a través de palabras, pero una imagen es una representación figurada. Además, con la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, con la encarnación de la palabra divina en un hombre llamado Jesús de Nazaret, la figura se hace presente, o con otras palabras, como diría San Juan, Juan 1:1, dice, en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Juan 1:14 dice, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la representación que el Antiguo Testamento nos venía presentando de Dios, que tenía manos, que tenía ojos, que actuaba como un ser humano, se plasmó en Jesucristo, Dios. En el Antiguo Testamento se decía, tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no viste figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb, en medio del fuego. No vayáis a pervertir y hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea masculina o femenina. Eso se decía en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 4:15 y siguientes, porque realmente no se había visto ninguna imagen de Dios, solo se escuchaba la palabra. Pero ya en el Nuevo Testamento, la palabra se hace carne, se hace presente, y entonces ya las cosas cambian. Ya podríamos decir con Job, yo solo te conocía de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Job 42:5. O también con Simeón, ahora Señor puede dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Lucas 2:29 y siguiente. Eso lo podemos decir también nosotros en el Nuevo Testamento. Ya podemos ver. Es más, Primera de San Juan, capítulo 1, verso 1 al 4 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, os lo anunciamos. Recuerden, lo que hemos oído. Eso lo decía el Antiguo Testamento, hasta allí solo se quedaba con la oída. Pero ahora San Juan dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, imagen, a palabra hecha carne, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos, os lo anunciamos, hasta lo tocaron. Es decir, la imagen ¿de quién? De Jesús. La misma Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Ese Dios que nosotros no podemos ver se hace presente en la persona de Cristo. Dice así en Colosenses 1:15, Él es imagen de Dios invisible. Jesús es imagen de Dios invisible. Nosotros antes no podíamos ver a Dios. En el Nuevo Testamento se puede ver a Dios. Claro que sí. Hasta el punto de que el mismo Jesús llegó a decir,
el que me ve a mí, ve a mi Padre. Eso está en Juan 14:9. De esta forma, Jesucristo es el retrato vivo y perfecto del rostro de Dios. La imagen perfecta del Dios que el hombre no podía ver, se ha hecho hombre y se llama el Hijo del Hombre. Ahí tenemos la imagen del Dios invisible. Y a esa imagen, que es Cristo Jesús, a esa palabra hecha carne, la adoran los magos en Belén, Mateo 2:11. Hasta los 11 apóstoles, al despedir a Jesús cuando se subió al cielo, Mateo 28:17, también lo adoran. Y por estar modelada con material humano, puede a su vez ser representado tanto literalmente en los escritos evangélicos como en las creaciones figuradas de los grandes genios del arte. ¿Qué es, por ejemplo, los evangelios? Es el retrato hablado de Cristo. Es el retrato hablado de Dios. Y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando hay un robo o un asesinato, se buscan testigos, se le pide un retrato hablado. La persona llega, da el retrato hablado. Los expertos, ese retrato hablado lo plasman y pasa a ser una imagen. Y por ese retrato que hacen, esa imagen, mucha persona puede decir, ese hombre está en tal parte, es este. Y lo pueden encontrar por el retrato hablado. El retrato hablado o el retrato plasmado no es la persona, pero pueden encontrar a la persona por ese retrato. Así, el Nuevo Testamento, también, al igual que el Antiguo Testamento, es un retrato hablado de Dios, un retrato hablado de Cristo. Es más, el mismo Jesucristo se valió de las imágenes. Cuando hablaba, por ejemplo, del Hijo pródigo y del Padre amoroso, el Padre amoroso representando a Dios, que ve desde lejos venir a su Hijo y sale a su encuentro, lo abraza, le perdona, le pone un anillo, lo viste. Ese es un retrato hablado de Dios y nosotros podemos plasmarlo, hacerlo una imagen. ¿Por qué? Porque ya está hablado. Sea imagen hablada o sea imagen plasmado o retrato hablado, retrato plasmado, de todas maneras es una imagen. El mismo Jesús también representó al Padre muchas veces con un rey. Llegó a decir que el reino de los cielos es como un rey que alquiló sus tierras a unos obreros. Después mandó a buscar a ver que le rindieran cuentas. Muchas otras representaciones Jesús presentó del Padre, de Dios. Por ejemplo, también la boda del Cordero, donde dice que el rey mandó a hacer una boda y después llegó y encontró que habían algunos que no tenían traje de fiesta en la boda. Los mandó a sacar. Ese es el Padre. Es una imagen hablada. Entonces, amados hermanos, Dios presenta imagen. Es más, recordemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Macho y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Génesis 1:26 y siguiente. Entonces, Dios fue el primero en hacer imágenes. Por eso el hombre pasa a ser también una imagen de Dios. La misma palabra de Dios nos invita a reproducir la imagen de Dios. Dice así, nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. O Colosenses 3:10. Renovarnos según la imagen del Creador. A eso nos invita cada día el Señor, a ser hombres nuevos. Es decir, que nosotros podemos seguir reproduciendo la imagen de Dios, así como lo hizo el mismo Adán. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y también le dio al hombre el poder de reproducir esa imagen. Génesis 5:3. Tenía Adán 130 años cuando engendró a su hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Es decir, que el ser humano también puede reproducir la imagen de Dios, hasta el punto en que Jesús llegó a decir que al juicio final, cuando Dios llame a todos los seres humanos, dirá a unos, el mismo Jesús que va a ser el juez, ven benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y después dice, porque lo que hicieron a uno de estos más pequeños, conmigo lo hicieron. Es decir, ahí tenemos la imagen. En cada persona está la imagen del Dios que no se puede ver. Y nosotros tenemos que reconocer que esa imagen la hizo Dios. Y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos también una pintura, un dibujo de un ser que ha servido de ejemplo, ha sido un héroe en la vida cristiana, solamente estamos reproduciendo la imagen de una persona que nos motiva a seguir los caminos del Señor, pero nunca pensando de que esa imagen sea Dios. Jamás, jamás y nunca.
Nosotros, la única representación que tenemos de la divinidad es el mismo Jesús. Las demás imágenes que tenemos son imágenes de santos, héroes, que en la vida cristiana pues nos dieron ejemplo, que nos dieron testimonio y nos motivan a seguir adelante. El católico sabe que quien venera una imagen no venera la imagen como tal, como un trozo de madera, sino en cuanto que recuerda a la persona en ella representada. Decía San Basilio que el honor de la imagen se dirige al original. Como en la vida cotidiana, el católico sabe muy bien que no es lo mismo besar a la novia que besar el retrato de la novia. Sin embargo, puede besar la foto de la novia y no está fallando en nada. El respeto a la prohibición de adorar las imágenes se mantiene como pide la Biblia en la Iglesia Católica. Adorar algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Solo que los católicos, de la misma forma que no identifican la fotografía de papel con la persona de carne y hueso, tampoco identifican las imágenes con las personas representadas en ella, Cristo, la Virgen, los santos. Pero también así como se guardan con respeto y veneración las fotografías de los seres queridos, de igual manera los católicos respetan y veneran las imágenes por el mismo respeto que merecen las personas en ellas representadas. Por tanto, no estamos en contradicción con la Biblia. Además, un santo decía, lo que es la Biblia para las personas instruidas, lo es la imagen para los analfabetas. Y lo que es la palabra para el oído, lo es la imagen para la vista. Así que nosotros sí, realmente, tenemos la imagen, por ejemplo, ya decíamos, de Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne. Los evangélicos tienen la palabra de Dios y la respetan, pero es la palabra de Dios hecha escritura. Nosotros tenemos la palabra de Dios hecha escritura y tenemos la palabra de Dios hecha carne. En la palabra de Dios hecha escritura está el retrato hablado de Dios. En la palabra de Dios hecha carne está la palabra plasmada, dibujada, hecha realidad, hecho imagen. Lo tenemos también nosotros en Cristo Jesús. A veces los evangélicos dicen, no, pero es que ustedes adoran esas imágenes. Podríamos decir, adoran esa imagen de Cristo, la palabra de Dios hecha carne. Pero podríamos decir que así como ellos nos calumnian, nosotros podríamos decir lo mismo de ellos. Ellos adoran la Biblia, que agarran la Biblia bajo el brazo y dicen esto es lo máximo. No estoy negando que no sea lo máximo la palabra de Dios, pero ellos pueden caer en un extremo de adorar la Biblia, que es la palabra de Dios, pero que no es Dios. Mientras que Cristo es la palabra de Dios y es Dios. Y nosotros no cometemos ningún error con respetar esa imagen, como también ellos no cometen ningún error con respetar la imagen hablada de Dios que está en las Sagradas Escrituras. Pero ellos también pueden caer en exagerar. Ellos reverencian, veneran la Biblia, palabra de Dios hecha escritura. Nosotros la respetamos y veneramos la Biblia, pero también respetamos al igual la palabra de Dios hecha carne, hecha fotografía, hecha imagen. Las dos merecen respeto y no por eso estamos adorando, porque no por eso ellos adoran la Biblia. Pero ellos dicen, el problema es que ustedes se hacen imagen, un falso Dios, eso es idolatría. Primero, que las imágenes de nosotros no son falsos dioses. Pero yo quiero preguntarle a los hermanos separados, ¿no será falsos dioses también los que ellos tienen y los que nos presentan a nosotros? ¿No será también idolatría? Estoy seguro que me van a responder que no. Pero pregunto, ¿no es un falso Dios aquel Dios que va a condenar a todos los católicos porque no se metieron a evangélicos? ¿No es un falso Dios? Cuando Jesús presenta un Dios amoroso, un Dios salvador, y ellos dicen, si no se meten a nuestra iglesia, a nuestra religión, si no se meten con nosotros y no pertenece a nuestro grupo, todos se van a condenar. ¿No creen que ese es un falso Dios que nos están presentando? ¿No es eso también idolatría? ¿No es idolatría o un falso Dios el decirle el pastor a los demás hermanos, si ustedes nos dan el diezmo, Dios los va a mandar al infierno? ¿No creen ustedes que eso es un falso Dios? ¿Y qué es idolatría? Presentar la imagen de un Dios falso. ¿Quiénes serán los idólatras? ¿No será más bien ellos? Se llama proyección en la psicología. Se están proyectando en el católico. Los idólatras son ellos que están haciendo y vendiéndole esa imagen de un Dios falso, de un Dios castigador, de un Dios que condena a cualquier persona aunque sea buena, pero si no se mete evangélico. Ese Dios no existe, ese Dios es falso, eso se llama idolatría. Un Dios que condena a la persona si no da la 10ª parte de lo que tiene. Ese Dios es un Dios falso, ese Dios no existe,
existe solamente en la mente de los evangélicos y eso se llama idolatría. No es un falso Dios el que me presentaba en estos días un evangélico y decía, Dios creó el mundo, aquí está el mundo, la mitad está con Dios porque son los que representan mi iglesia y la otra mitad está condenada. Es más, inclusive él mismo se considera Dios porque ya sabe quién se va a condenar y quién se va a salvar y son capaces de condenar a tantas personas. Inclusive hay muchos que a sus miembros le dice tiene que apartarse de su familia porque eso están condenados. Ya inclusive ellos se creen Dios. Eso se llama idolatría, falso Dios, una imagen de un Dios falso. Eso es lo que llama también idolatría. Pero no solamente de eso es idolatría, también hay idolatrías de otra manera. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, verso 5, dice, por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la ira de Dios sobre los rebeldes. Una manera de idolatría también es eso, la codicia. ¿Y cuántas veces existe esa idolatría? Y contra esa idolatría no se dice nada, pero calumnian siempre, una vez más, a los católicos, los hermanos esperados. Sin temor a Dios, sin nada. Debemos tener mucho cuidado, porque recuerde que cuando Jesús fue tentado en el desierto, está en Mateo 4:8 y siguiente. De nuevo le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Fíjese que el diablo invita a adorarle a Jesús. Y Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. El diablo no le está presentando allí ninguna imagen. Recuerde que el poder, el tener y el placer son clases de idolatría. Son ídolos. Y muchas veces a esos ídolos estamos adorando. Le estamos entregando nuestro corazón. Le estamos entregando nuestra vida y dependemos de ella. ¿Cuántos hermanos yo he visto que dependen del dinero? ¿Cuántos pastores si no hay el diezmo no pueden trabajar? ¿Por qué? Porque tienen el Dios dinero. Es verdad que hay quienes trabajen por amor a Dios, pero también la mayoría, si no me equivoco, trabajan por amor al otro Dios, que es un Dios falso. Recuerden, hermanos, que hoy día vivimos en la era de la comunicación por la imagen. No solo el color, la luz y el calor tropical nos invitan a los paisajes llenos de vida y a la recreación de la vista y del oído. Una casa sin adornos, una oficina sin arreglos o un templo sin imágenes, difícilmente lo soporta el hombre tropical, pero tampoco en general el hombre moderno. Es curioso observar personas enemigas de las imágenes religiosas que sin embargo en su automóvil, en su oficina o en su alcoba amontonan fotografías de sus seres queridos. Seguramente están influenciados por los medios audiovisuales de la actualidad. Recuerden una cosa, un pedagogo que no utilice hoy día estos medios visuales e imágenes difícilmente podrá ser un buen pedagogo. Un evangelizador que no junte los signos y las imágenes a la palabra es muy probable que no se haga entender, ni sepa anunciar la buena noticia como Cristo lo hizo, que comenzó poniendo signos y después enseñó. Lucas 7:17-23. El signo y la imagen resultan de una forma, una exigencia para la evangelización del mundo moderno. También algunas personas dicen, pero ¿por qué tener imágenes si nosotros podemos comunicarnos directamente con Dios? No hay necesidad de tener imágenes. ¿Para qué tener la imagen de un santo? ¿Para qué tener la imagen de la Virgen? ¿Por qué no comunicarnos directamente con Dios? Si usted quiere comunicarse directamente con Dios sin utilizar ninguna imagen, usted lo puede hacer, pero sepa que le es más difícil. Ejemplo, recuerdo que un día conocí a una prima, los hermanos separados la tenían toda confundida. Y la pregunta que me hizo, primo, ¿por qué los católicos tienen las imágenes? Yo le dije, bueno, pronto se lo explicaré. Vamos hablando y más adelante se lo explico. Yo tengo una prima que es religiosa. En eso le dije, prima, ¿usted quisiera conocer la prima que es religiosa? Dijo, sí. Y le dije, bueno, vamos a llamarla. Agarré el teléfono, me puse a llamarla. Me contestó la monja y le dije, miren, que hay una prima que la quiere conocer. Pásemela. Se la pasé. Empezaron a hablar las dos primas. Hablaron una conversación. Mientras estaban hablando, yo saqué una fotografía de la monja que tenía en el bolsillo. Y le dije, prima, mire con quien usted está hablando.
Y dice, ay, primo, pásamela para acá, pásamela. Y llegó y la agarró, y, ay, primita, te tengo aquí, ya te estoy viendo, ya sé cómo eres. Ay, primita, cuánto me alegra verte, aquí te tengo. Yo le dejé la foto, cuando terminó, seguimos caminando, y después le dije, epa, prima, usted estaba hablando con la monja, muy bien, pero ¿qué sintió cuando yo le mostré la foto? Dijo, sentí como si la tuviera tan cercana, como si estuviera junto a ella. Yo le dije, prima, nosotros también podemos hablar con Dios directamente, como decir por teléfono. Y cuando tenemos una imagen, se nos hace más cercano, no un Dios tan lejano, sino un Dios que se hace uno con el hombre, hasta el punto de que cuando Jesús nació, dice la Escritura, es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, un Dios cercano, no un Dios lejano. Y podemos tener una imagen de Él ya a través de la venida de Cristo al mundo. Y la prima dijo, pues sí, primo, cuando yo agarré la foto, sentí algo distinto. Así también, cuando tenemos la imagen de Jesús, el buen pastor, con una oveja herida en su hombro, me hace pensar y comunicar con Dios más directamente que Él me ama a pesar de que yo sea un pecador y me lleva en sus brazos. Me hace sentir más cercano de ese Dios. Y las imágenes de los santos, pues son aquellos hombres y mujeres que me motivan a mí a ser igual que ellos, a vivir la fe, la esperanza y el amor como ellos lo vivieron. Algunos dicen sí, pero hay que pedirle a Jesús, que es el único intercesor entre Dios y los hombres. Así me lo decía un pastor. Y es verdad, el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesús. Y entonces, ¿por qué pedirle a los santos? Porque los santos están cerca de Él. Yo le ponía un ejemplo a un pastor una vez, y es bueno traerlo aquí. Le decía, pastor, dígame una cosa. Si un borracho le pide a Dios por ti, ¿Dios lo escucha? Dijo, sí. Ajá, y si uno de los fieles que va a tu iglesia le pide a Dios por ti, ¿Dios lo escucha? Dijo, sí. Yo le dije, ajá, y si otro pastor le pide a Dios por ti, ¿Dios lo escucha? Dijo, sí. Y le dije, ¿y a cuál de los tres escucharía a Dios con más agrado? ¿O debería escuchar a Dios con más agrado? Supuestamente. Dijo, bueno, el pastor. Y le dije, ¿por qué? Porque se supone que debería estar más cerca de Dios. Y le dije, ah, muy bien. Dios escucha al borracho, escucha al otro fiel y escucha al pastor. A los tres lo escucha. Pero escucha con más agrado al que esté más cerca de Él. Así también son los santos. Nosotros le pedimos a los santos que intercedan por nosotros. No, pero es que no podemos, el único intercesor es Jesús. Así me decía un pastor una vez. Dilo aquí delante de la gente, ¿cuál es el único intercesor entre Dios y los hombres? Yo le dije, Jesús. Le dije, bueno, pastor, ahora respóndeme usted a mí. ¿Cuál es el único intercesor entre Dios y los hombres? No me respondió. En nombre de Jesucristo, le ordeno que me diga quién es el único intercesor entre Dios y los hombres. Y temblando me dijo, Jesús. Y le dije, ¿por qué le da miedo? Ah, porque él sabía cuando yo iba. Si el único intercesor entre Dios y los hombres, le dije, pastor, es Jesús, ¿por qué usted, cuando una persona llegue y le dice, mire, pastor, tengo un problema, ore por mí, ¿por qué usted comienza y ora por él? Y si alguno está enfermo, usted llega y ora por él. ¿Es que usted es Jesús? ¿O es más que Jesús? Es que usted es el intercesor entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué usted ora por los demás? Usted no es Jesús, entonces usted tiene que decirle a la persona, mire, el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesús. Yo no soy Jesús, así es que vaya y hable directamente con Dios, porque yo no le puedo pedir. Pero eso no lo hace, comience y ora. ¿Por qué? Cuando la Biblia dice que Jesús es el único intercesor entre Dios y los hombres, no dice mentira, es verdad. Pero ¿por qué es el único intercesor? Con un ejemplo nos entendemos. Vamos a suponer que los secuestradores le agarran una hija a un hermano, le cobran, vamos a ponerle 500 millones de bolívares. Bien, no tiene cómo pagarlo. Y comienza a decir, ¿quién me ayudaría a pagarlo? ¿Cómo hago yo para pagarlo? Encuentra a unos amigos de los secuestradores y le dice, mire, ayúdenme en esto. Ellos dicen, bueno, yo voy a hablar con ellos a ver si le dan libertad, o al menos para que lo traten bien mientras se le encuentra la plata. Ah, bueno, se van los amigos, habla con los secuestradores, le dice, mire, por favor, trátele bien, denle buena comidita, no permite que le piquen los zancudos, no le maltrate. Y dice, bueno, está bien, todo eso lo haremos, pero tienen que buscarnos la plata. No, pero denos chance mientras encontramos la plata. Ah, bueno, sale y se va. Y después viene otro amigo de este hermano y le dice, cuénteme qué le pasó. No, que me secuestraron la hija. Y le dice, ¿y cuánto le piden? 500 millones. Le dice, no hay problema, yo doy la plata por su hija. Paga el precio. Pregunto, ¿cuál intercedió realmente por esa niña? Los primeros rogaron, suplicaron algo y se les concedió, pero no intercedieron. El único intercesor fue el que pagó el precio. Intercedió ante los guerrilleros para que le dieran la libertad. Cuando la Biblia dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesús, es porque Él fue el único que pagó el precio por nuestra liberación, por nuestro rescate, por nuestra salvación. Más nadie, ni los santos, ni la Virgen, nadie pagó el precio. Pero no quiere decir que ellos no puedan rogar por nosotros, o que nosotros no podamos rogar por los demás, que no podamos interceder por los demás. Sí podemos hacerlo, pero el único que pagó el precio, debemos estar claros, fue Jesús de Nazaret. Y por eso nadie le va a quitar el puesto, porque nadie pagará el precio que Él pagó por nosotros. Él nos redimió y nos salvó.
Por eso nosotros también tenemos a los santos que son cercanos a Dios y a la Virgen María, que es la Madre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirle que nos ayude, que interceda por nosotros. Así como a veces aquí en la tierra, pongamos un ejemplo terreno, si unos amigos de la mamá del presidente, puede ser que no esté en contacto con el presidente, pero le pide a la mamá del presidente y la mamá hablará con él y puede encontrarnos lo que sea. No es la mamá, es el presidente, pero ella ruega. Así es la Virgen María, así son los santos que ruegan ante Dios por nosotros. Vuelvo y le repito, ellos no pagaron el precio, no son los intercesores, son los que ruegan por nosotros. Concluimos pues diciendo que ningún ser humano puede hablar de Dios sin tener una representación, ni los evangélicos ni los católicos, sin tener una imagen. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de que Dios es amoroso, que Dios nos ve, que Dios nos oye, bueno, estamos utilizando cosas de seres humanos. Todo es imagen, sea una imagen escrita o sea una imagen plasmada en un dibujo. Todos utilizaremos imágenes o retratos de Dios para hacernos entender. Nadie dejará de utilizar imágenes. Y recuerde, lo que Dios prohíbe en la Biblia no son las imágenes. No, lo que Dios prohíbe en la Biblia es hacer una representación de la divinidad y adorarla pensando que es el mismo Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena. Ojalá, hermano, que a través de estas reflexiones puedas entender mejor las Sagradas Escrituras y deje de calumniar a los católicos durante su vida. Y si en algo le ha tocado, puedas cambiar, puedas darte cuenta dónde está la verdad. Que Dios te bendiga.